Una de las leyendas más conocidas, o más famosas se podría decir, es la leyenda de la niña del panteón. Es una historia muy popular en México que habla de una niña que se aparece generalmente en un cementerio y que en ocasiones interactúa con quienes la ven. Otras veces simplemente se deja ver y asusta a las personas con sus risas espectrales. Existen varias versiones en cuanto al lugar y a los nombres de algunos de los personajes, así como la fecha en la que ocurrieron los hechos que originaron aquella leyenda. Asimismo, a veces la niña se muestra cerca de una tumba en particular, y en otras versiones puede que aparezca incluso en áreas cercanas a los panteones o cementerios. Incluso se le ha logrado ver fuera de estos. Es muy común encontrar relatos y leyendas de terror en los cuales la protagonista es la niña. Su inocencia y su delicadeza pareciera ser un factor que causa gran interés entre los oyentes de este tipo de historias. La leyenda se vuelve muy conocida en ciertas regiones y terminan siendo adaptadas a las características de cada sitio, dependiendo de quién la cuenta. En esta ocasión les traigo 3 versiones de esta historia. La primera dice que Miranda era una niña que vivía con sus padres, quienes a veces salían y la dejaban sola por momentos. Uno de esos días de soledad, el aburrimiento llevó a Miranda a escaparse de la casa, desobedeciendo las instrucciones de portarse bien en ausencia de sus padres. Entre la emoción de salir a la calle y la adrenalina por desobedecer, Miranda decidió entrar al cementerio, que quedaba cerca de su casa. Al principio sintió un poco de miedo, pero eso no le impidió continuar. Miranda jugaba saltando entre las tumbas y de pronto se encontró con que una de estas estaba medio abierta. Cuando se le iba acercando tropezó y perdió el equilibrio cayendo dentro de la fosa. La niña recibió un golpe en la cabeza y murió al instante. Ahora el fantasma de Miranda ronda por el cementerio, a veces jugando, otras veces espantando a los niños que pasan cerca del lugar y que, como ella, desobedecieron a sus padres. La segunda versión tiene lugar en Monterrey. Ahí se encuentra el Panteón del Carmen, cerca del cual vivía una familia, cuyo negocio era vender flores. Los niños de la familia eran Mario, Gregorio y Viviana, quienes ayudaban a sus padres el día que había más trabajo, es decir, el Día de Muertos y el Día de las Madres. Cierto día Viviana, la niña más pequeña, jugaba con otros niños en el panteón, hasta que de pronto se alejó del grupo. Su hermana María vio esto y decidió seguirla. Viviana se detuvo en un viejo mausoleo y comenzó a hablar con alguien. María no veía con quién estaba su hermana pequeña, pero al escuchar las risas y llanto se asustó y perdió de vista a Viviana. Ante esta situación, todos los adultos comenzaron a buscar con linternas a la niña durante la noche. De pronto llegaron a la tumba y vieron a Vivianita que estaba dentro. La gran sorpresa era que la tumba llevaba cerrada muchos años. Para poder entrar, rompieron la ventana del mausoleo y rescataron a la niña. Cuando se fueron, Viviana dijo que tenía una amiga llamada Carmina, que la había invitado a vivir con ella, que porque ella se sentía muy sola al no ser visitada por nadie. Esto fue en el mes de octubre. Llegado el Día de Muertos había mucho trabajo y la familia fue a ayudar a hacer los arreglos florales. Viviana había llevado una muñeca para jugar, pero al regresar a casa ya no la tenía. Cuando le preguntaron por su muñeca, la niña dijo que Carmina se la pidió cuando estuvo en el panteón. La madre, al escuchar esto, le dijo al esposo que la acompañara a la tumba de Carmina. Al llegar, vieron que ahí estaba la muñeca. En ese momento la señora sintió el roce de la mano de la pequeña sobre la suya. Al regresar a la casa, la pareja se encontró con su hija María. Ella lloraba muy asustada diciendo que Vivianita no despertaba. Trataron de revivirla, llamaron a los médicos, pero estos solo confirmaron que la niña había muerto por causas naturales. Luego de este suceso, la señora y sus hijos estuvieron un tiempo fuera de México, hasta que decidieron volver a Monterrey. Se reencontraron con el padre, junto con el velador del panteón, quienes con un semblante más sereno contaban que a veces en las noches se escuchaban las risas de 2 niñas jugando provenientes de la tumba de Carmina.
Sin duda alguna, esta es una leyenda muy extraña. Existe una tercera versión, que data de los años 30. En Jalisco se cuenta que una familia iba a enterrar a un familiar y decidieron llevarse con ellos a una de las niñas, quien apenas tenía 7 años. Los adultos pensaban que era importante que la pequeña aprendiera desde temprano cómo era el asunto de la muerte. Luego del término del ritual, volvieron a la casa y se dieron cuenta de que la niña no estaba con ellos. Volvieron al cementerio para buscarla, pero no la encontraron. Así hicieron por mucho tiempo, hasta que se rindieron y la dieron por perdida. Lo que en realidad había ocurrido era que durante el entierro, la niña estaba muy cerca de la fosa. De repente recibió un golpe que la hizo caer inconsciente dentro de la tumba, y sin que nadie se diera cuenta, años después la familia iba a enterrar a otro familiar. Encontrándose con la terrible sorpresa, el cadáver de la niña estaba en la fosa cuando levantaron la lápida. Se dice que la niña se aparece en el cementerio, y si le dejan juguetes, estos terminan cerca de la tumba donde yace la pequeña. Algunos de los panteones más nombrados cuando se relata la historia de la niña del fantasma del cementerio son el Panteón de San Miguel de Apodaca, el Panteón de San Isidro en la Ciudad de México, el Panteón Hidalgo en Tepic, Nayarit y el Panteón del Carmen en Monterrey. Los cementerios no solo albergan tumbas y flores. Esto queda demostrado al haber tantos relatos y tantas apariciones espectrales. Estos panteones que mencioné tienen muchos años de historia, lo cual le otorga un toque de misterio aún mayor. Al recorrer los distintos pueblos e investigar sobre mitos y leyendas, se percibe que los ingredientes de estas historias son comunes entre sí: la enfermedad, el temor a lo desconocido y la propia muerte, que siempre ha causado inquietud en el hombre. Estos elementos son los que dan forma y fondo a los relatos de terror, tan antiguos como la misma humanidad. Esto fue Historias de Terror y esto fue La Niña del Panteón. Si te gustó el video, no olvides en dejarme tu pulgar arriba, déjame tus comentarios y gracias por ser parte de este canal.